El primer ministro de India obtiene una nueva victoria para un tercer mandato. De acuerdo con los resultados preliminares, el partido de Narendra Modi mantendría la mayoría en el Parlamento, aunque sin los números que esperaba. El mandatario calificó el resultado como un momento sin precedentes en la historia del país. Sigue la expectativa por el acuerdo presentado por Estados Unidos para lograr un cese del fuego en la Franja de Gaza, al tiempo que crece la presión internacional para que Israel y el grupo Hamás concreten sus posiciones frente a la iniciativa que también contempla el intercambio de rehenes y prisioneros. Estados Unidos anuncia nuevas medidas para reducir el flujo migratorio desde su frontera sur. Quienes sean sorprendidos cruzando de manera ilegal no solo serán deportados, sino que se les negaría la oportunidad de solicitar asilo. Tenemos reporte desde Washington. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en India, donde continúa el conteo de los votos con una victoria agridulce para el partido del primer ministro Narendra Modi y sus aliados. Pese a ir a la cabeza, lo han conseguido con un margen estrecho y no con la holgada victoria que le vaticinaban las encuestas. La coalición lograría, según resultados preliminares, unos 290 de los 543 escaños del Parlamento que estaban en juego en los comicios, consiguiendo mayoría pero muy por debajo de la meta de los 400 asientos que eran el objetivo. Modi celebró los resultados que calificó como un hecho sin precedentes en la historia del país. Su afecto, su amor por esta bendición. Estoy en deuda con todos los ciudadanos. Hoy es un día auspicioso. En este día bendito, la Alianza Democrática Nacional seguramente formará el tercer gobierno consecutivo. Todos estamos muy agradecidos. Los ciudadanos han expresado plena confianza en el BJP y la NDA. La victoria de hoy es la victoria de la democracia más grande del mundo. Vamos con noticias de la guerra en Gaza. Hay expectativa por la reciente propuesta de cese de hostilidades anunciada por Estados Unidos. Este martes, Hamás acusó a Israel de no intentar seriamente llegar a un acuerdo. Desde Qatar, país que desde el inicio de la guerra ha estado mediando entre Hamás e Israel, han hecho un llamado para que ambas partes concreten su posición frente a esta iniciativa. Sin una postura clara sobre un cese al fuego en la Franja de Gaza y con múltiples presiones internacionales, continúan los esfuerzos diplomáticos que buscan una tregua entre Israel y Hamás. Estamos esperando una posición israelí clara que represente a todo el gobierno, y esto no ha sucedido todavía, como hemos visto con las declaraciones de ciertos ministros. Cualquier conversación debe tener una posición clara de ambas partes. El pasado 31 de mayo, el presidente Joe Biden reveló desde Washington una supuesta propuesta israelí, que incluye un alto al fuego en Gaza, el aumento de ayuda humanitaria al enclave y un canje de prisioneros palestinos por rehenes, de los cuales no hay certeza sobre su supervivencia. Sin embargo, al interior de Israel las reacciones a la propuesta contrastan entre sí y demuestran diferencias dentro del gobierno, con el primer ministro Benjamin Netanyahu insistiendo en que busca una victoria total sobre Hamás. Estados Unidos presiona para que se acepte la tregua y la ONU pide que se evite cometer errores del pasado. No hay seguridad dentro de Gaza. Es una situación muy trágica. Es importante pensar históricamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial no teníamos un sistema que garantizara normas de los derechos humanos ni las reglas en la guerra. Ahora que las tenemos, es importante que las respetemos y tengamos estos estándares. Las fuerzas israelíes continúan su ofensiva en el centro y el sur de la Franja de Gaza, mientras que organizaciones como Acción contra el Hambre aseguran que la situación humanitaria en Gaza está al borde del colapso por la disminución del ingreso de ayuda humanitaria al enclave, cuando se suman 36.000 muertos y casi 83.000 heridos a casi 8 meses de guerra. Mientras tanto, en terreno, al menos 71 palestinos perdieron la vida durante los ataques israelíes de las últimas 24 horas. Entre ellos, 8 personas cerca del campo de refugiados de Deir el-Balaj. Esto al tiempo que la organización Oxfam denunció que luego de que 1 millón de personas se vieran forzadas a huir de Rafah, considerada la última zona segura del enclave, 1,7 millones de gazatíes están viviendo hacinados en menos de una quinta parte del enclave. La ampliación con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cueva Barberena.
Este reporte de Oxfam tiene varias conclusiones contundentes. Señala que unos 1,7 millones de palestinos, es decir, 2/3 de la población total de Gaza, están hacinados en solo una quinta parte del territorio. Esto a partir de la huida forzada que han tenido que protagonizar sobre todo alrededor de 1 millón de palestinos del área de Rafah ante el avance de la invasión israelí. La organización dijo que la mayoría de estas personas buscó refugio en Al-Mawasi, en Deir el-Balah, en el centro, y también en Han Yunis, en la ciudad vecina de Rafah, en el sur de Gaza, un área de unos 69 kilómetros cuadrados, bajo condiciones insostenibles y sin acceso al agua potable, a lo que se suma en estos días también una fuerte ola de calor que está afectando a la región. La ONG también criticó que Israel está haciendo virtualmente imposible que las agencias humanitarias puedan alcanzar a los civiles que necesitan la asistencia, y que solo 216 camiones entraron por el cruce de Kerem Shalom, que es el único que está abierto en el sur de Gaza, desde el 6 de mayo a una media de 8 por día, y que las condiciones para recuperar la ayuda que entra allí son extremadamente peligrosas debido a los continuos combates. Mientras esto ocurre, los ataques israelíes en toda Gaza también continúan, con 71 muertos en un periodo de 24 horas, según el Ministerio de Salud local, y uno de los ataques más fuertes de las últimas horas fue un bombardeo contra un vehículo cerca de un lugar donde se refugian palestinos desplazados en Deir el-Balah, que mató a al menos 8 personas. Un nuevo episodio de tensiones entre China y Filipinas se gestó este martes luego de que Beijing acusara a las tropas filipinas a bordo de un buque de guerra de apuntar contra su guardia costera en el mar meridional de China. Los hechos ocurrieron cuando el barco filipino se encontraba encallado en un banco de arena. La parte filipina niega estas acusaciones y dice que los uniformados se aferraron a sus armas luego de que la embarcación china se les acercara demasiado, pero que no apuntaron a nadie. La tensión aumenta entre China y Filipinas. En el mar de China Meridional, que ambos países se disputan, el ejército filipino denunció que buques chinos se habían apoderado ilegalmente de alimentos y medicinas lanzados desde el aire y que les habían arrojados al mar el pasado 19 de mayo. El presunto incidente se produjo cerca del atolón Second Thomas, donde las tropas filipinas han acuartelado un buque de la Armada para defender sus reivindicaciones nacionales en la zona. Pero según China, Filipinas está provocando este conflicto, alegando que las tropas a bordo del buque habían apuntado con sus armas a los barcos chinos durante un enfrentamiento el mes pasado. Esperamos que la parte filipina deje de crear problemas y, en cambio, regrese al camino correcto para resolver las diferencias a través del diálogo y la consulta. Manila y Beijing tienen un largo historial de incidentes marítimos. Los barcos guardacostas chinos han utilizado cañones de agua contra embarcaciones filipinas en varias ocasiones en aguas disputadas, donde también se han producido colisiones, hiriendo a varios soldados filipinos. Sin embargo, las tensiones se intensificaron tras la llegada al poder del filipino Ferdinand Marcos, quien ha reforzado los lazos de seguridad de su país con Washington. La presencia estabilizadora de Estados Unidos es crucial para la paz regional. Nunca hay que elegir. Ambos países son importantes. La estabilidad permanente de esta región requiere que China y Estados Unidos gestionen esa rivalidad de forma responsable. Filipinas, unido a Washington por un tratado de defensa mutua, es el centro de los esfuerzos estadounidenses por reforzar sus alianzas y asociaciones en la región Asia-Pacífico. En España, la justicia llamó a declarar como investigada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. La situación está fijada para el 5 de julio y se enmarca en el caso por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Y buscan determinar si Gómez, en su condición de esposa del mandatario, influyó en la recomendación para adjudicar contratos públicos a varias empresas. Pedro Sánchez reaccionó por medio de una carta en la que se defendió a su esposa y acusa a los líderes de los partidos PP y Vox de intentar forzar su salida, pero reiteró que no va a renunciar. Pasamos a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden anuncia una serie de medidas destinadas a contener el flujo de migrantes que llegan a su territorio. De acuerdo con la normativa, quienes sean sorprendidos cruzando de manera ilegal la frontera desde México se enfrentarán a la deportación y se les podría negar la oportunidad de solicitar asilo. Para ampliar esta noticia, saludamos en Washington a nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buenos días o muy buenas tardes ya para usted. Cuéntenos qué otros detalles se conocen del anuncio del presidente.
La orden ejecutiva entra en vigencia a partir de la medianoche de este martes y lo que dicen concretamente es que si el número de solicitantes de asilo que entran ilegalmente a Estados Unidos supera el promedio diario de 2.500 personas durante una semana, la frontera se cerrará completamente hasta que se logre nuevamente bajar el número a 1.500 migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal que soliciten asilo. Hay casos específicos, hay excepciones específicas que resalta la orden ejecutiva. Estas son, por ejemplo, de menores acompañados que soliciten el asilo una vez hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos. También emergencias médicas, víctimas de tratas de personas y personas que tengan un miedo creíble a la tortura. Estas personas podrán, a pesar de esta orden ejecutiva, seguir aplicando al asilo. Lo que no queda claro todavía es cuántas personas recibirá México y los otros países que sean deportadas de Estados Unidos. Hoy la cifra de personas que cruzan diariamente es un promedio de 3.500 personas diarias, así que la nueva orden ejecutiva tendría efecto inmediato en la frontera entre Estados Unidos y México y obviamente esto tendrá efectos en las ciudades fronterizas. De hecho, dos alcaldes de estas ciudades fronterizas, entre ellas el alcalde de Brownsville, viajaron a Washington y también estarán dando declaraciones a los medios de comunicación y reaccionando a la orden ejecutiva de Joe Biden. Hay que mencionar también que en diciembre del año pasado esta cifra diaria era de 10.000 personas que cruzaban ilegalmente la frontera y pedían asilo en Estados Unidos, algo que llamó a la alarma y a la reacción por parte del gobierno estadounidense. Cristóbal, ahora, ¿por qué se hace este anuncio en este momento? ¿Tiene que ver algo con la campaña electoral? Esa es precisamente la crítica que hacen los republicanos en el Congreso. Le dicen al presidente Biden que por qué esperó hasta ahora, precisamente en plena campaña electoral, a tomar este tipo de medidas cuando ya el país, según los republicanos, está completamente invadido de inmigrantes ilegales. Sin embargo, pues lo que dice la administración de Joe Biden y la Casa Blanca es que precisamente se toman estas medidas porque durante meses la administración de Biden trabajó con el legislativo para tratar de aprobar una reforma migratoria holística que abordara este tipo de problemas, pero los republicanos en el Congreso y específicamente en la Cámara de Representantes, impulsados por el candidato Donald Trump, fueron los que al final terminaron bajando y terminaron interfiriendo para que esta política, esta reforma migratoria se aprobara y se tratara de abordar este problema. Y eso es lo que argumenta la Casa Blanca, que precisamente fueron los republicanos los que no permitieron que se aprobara esta reforma migratoria en el Congreso y por eso entonces esta orden ejecutiva viene en este momento. Cristóbal, gracias por este informe desde Washington. Cambiamos de tema, vamos a China. La sonda Chang'e 6 despegó con éxito de la Luna cargando muestras tomadas en la cara oculta del satélite terrestre, algo inédito en la exploración espacial. El hito supone un nuevo paso en el ambicioso programa espacial de China, que ya fue el primer país en colocar una sonda en esa parte del satélite y prevé mandar una misión tripulada en 2030. Jesús Yajure con los detalles. China acelera su sueño espacial. La sonda lunar china Chang'e despegó con éxito de la Luna tras recabar por primera vez muestras de suelo en su cara oculta, que retornarán a la Tierra para ser estudiadas. La misión es el último gran avance del programa espacial chino, con décadas en marcha y que aspira a enviar una misión tripulada a la Luna en 2030. En Beijing, los ciudadanos celebran el éxito de la misión y dicen estar orgullosos. Tengo grandes expectativas puestas en la exploración espacial china y creo que los astronautas chinos podrán alunizar en la próxima década. Como chino me siento muy orgulloso de que mi país haya logrado semejante avance. Desde su lanzamiento el 3 de mayo, la sonda completó varias etapas que incluían la recolección de muestras en el subsuelo y superficie de la Luna utilizando un taladro y un brazo robótico. Una vez finalizado el muestreo, se desplegó por primera vez en la Luna una bandera china que llevaba el módulo de aterrizaje, un hito para el país. La fuerza general de China y su nivel de tecnología aeroespacial son evidentes. El gobierno chino concede gran importancia a los proyectos de exploración lunar. Personalmente, creo que China puede avanzar paso a paso hacia el alunizaje.
China ha destinado cuantiosos recursos a su programa espacial, con proyectos ambiciosos que buscan acortar distancias con las dos potencias espaciales, Estados Unidos y Rusia. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.